Soy Ismael García Villarejo, un saludo desde el Centro de Noticias de la revista Inversión en Madrid. Janet Yellen, durante su discurso de confirmación, dijo que era momento de actuar a lo grande. Se refería evidentemente al paquete de estímulos que prepara la administración Biden y sobre la que todos los directores, por ejemplo, de inversión están ampliamente esperanzados. Están convencidos de que será una parte vital para la recuperación global y, por tanto, están confiando en el efecto arrastre que tengan las políticas de Biden en el resto de las economías del mundo. El problema es que Yellen no dijo ni una sola palabra al actuar a lo grande en relación a la monstruosa deuda que la administración Trump ha generado durante su legislatura. Tomen nota, ha crecido un 35% en 4 años hasta acumular 22 billones, con B de barbaridad, de dólares. Esto, para que se hagan una idea, equivale aproximadamente a unas 20 veces el PIB de España. Con esta deuda, la primera pregunta que nos tendríamos que hacer es ¿qué margen de maniobra tiene la administración Biden para aplicar un paquete de estímulos eficiente? Y se lo queremos preguntar de entrada a nuestra invitada de hoy, que es Carlota García, del Real Instituto Elcano, especialista en Estados Unidos. Carlota, bienvenida. Muchas gracias. Empezamos por aquí, si te parece. ¿Qué sinceridad, qué eficiencia puede tener una administración que hereda? Lo primero que hacen cuando abren el cajón es encontrarse ahí dentro 22 billones de dólares en deuda. Bueno, en general los demócratas siempre se han endeudado más que los republicanos, no va dentro del mainstream republicano el endeudarse hasta ese punto, y eso ha sido lo que ha sorprendido durante estos años, ¿no? de Donald Trump, siendo el presidente de un partido republicano que se haya endeudado hasta ahora. Pero al final eso es bueno para los demócratas. Ahora mismo, si quieren ir al Congreso, si quieren aprobar ese paquete de estímulos, los republicanos no pueden decir nosotros no lo hicimos. Es decir, ahora mismo tienen todo el margen para endeudarse, porque los republicanos lo han hecho a lo grande, como tú has dicho, y además un partido que siempre ha apostado por la deuda pequeña. Así que yo creo que tiene margen de sobra. Además, yo creo que también durante estos años ha habido cierto cambio, ¿no? La ortodoxia económica se ha movido hacia la izquierda, tanto por parte de los demócratas como por parte de los republicanos. Los demócratas ahora mismo hablan del estímulo de la época de Obama en el 2009-2010 como un paquete de estímulos muy pequeño, donde en ese momento fue un poquito menor que ese trillón americano, ¿no? Ese billón, porque esa T les parecía una barbaridad, y ahora mismo quieren ir a lo grande y quieren ir lo más rápido posible, pero porque hay una situación de emergencia. Comentabas, el Partido Demócrata le pierde el respeto a la T del trillón, el Partido Republicano endeudándose como nunca se ha visto. Carlota, ¿se está izquierdalizando la economía estadounidense? Yo creo que hay un cambio, ha saltado un poco por los aires todo el tema del comercio, el tema del proteccionismo, también el tema del Medicare, de la asistencia sanitaria. Antes era tabú dentro del Partido Republicano y ahora una gran parte de los votantes republicanos quieren esa asistencia, quieren ese Medicare. Lo mismo pasa con otros temas, y yo creo que en general hay ese movimiento. Por ejemplo, en el paquete de estímulos, una de las medidas es un cheque de unos $2.000 para los norteamericanos. La mayoría de los republicanos están a favor de ese cheque, creen que es algo necesario y no les parece mala idea. A lo mejor hace unos años hubiera parecido impensable, ¿no? Porque con la idea de que si estás pagando un cheque desincentivas para trabajar. En este caso no es así, y hay apoyo de los republicanos. Así que sí, han saltado por los aires muchos principios, y por ambos lados, y sí, ahí se están yendo hacia la izquierda. Carlota, hemos visto recientemente una encuesta de la CBS en la que recogían un dato llamativo como poco, que es que 2/3 de los votantes de Trump consideran que Biden es un presidente ilegítimo. Estamos hablando de casi 50 millones de votantes. ¿Hasta qué punto crees que esta cifra y esta magnitud de gente puede ser un elemento de inestabilidad para el gobierno?
Biden no solo se tiene que enfrentar a una recesión económica, no solo tiene que enfrentar al tema de la pandemia, de un plan de vacunas, sino que se tiene que enfrentar sobre todo a una polarización a nivel social y polarización a nivel político, que yo creo que se contagian una a la otra. Yo creo que es uno de los grandes peligros que tiene ahora mismo Joe Biden, sobre todo además después de lo que vimos, lo que pasó el 6 de enero con el asalto al Capitolio. ¿Qué es lo que va a hacer Biden? Biden quiere ser efectivo, quiere que su gobierno sea efectivo cuanto antes y quiere que eso lo vean los americanos. Su idea es que de esa manera la polarización se rebajará y se podrán empezar a hacer otras cosas. Por eso esas órdenes ejecutivas, por eso ese plan de estímulo, por eso ese plan de vacunaciones, 100 millones en 100 días, lo que quiere es mostrar a los norteamericanos, pero que una diferencia entre Biden y Trump es que Biden insiste en que él es presidente de todos los americanos, es que vean que el gobierno federal puede ser un gobierno efectivo y por lo tanto empezar a reducir esa polarización que está haciendo mucho daño y luego también porque está a nivel político impide llegar a acuerdos, ¿no? Vamos a ver si lo estoy interpretando bien. O sea, la estrategia de Biden es que con eficiencia conseguir que esos 50 millones de personas que creen que no es un presidente legítimo le acepten. Vayan aceptándole, se vaya reduciendo esa polarización, la polarización de la población que contagia a la política y la política a la social, es decir, que necesita rebajar eso porque también lo importante es llegar a consensos. Según la política norteamericana, para sacar adelante la mayoría de las políticas o de las acciones, tiene que haber una mayoría en el Senado, que suele ser por lo general de 60/100. En la Cámara basta con la mayoría simple, pero en el Senado 60/100. Ahora mismo están 50-50. Biden necesita esos 10 senadores republicanos que le apoyen para el tema del estímulo. Hay fórmulas, la puede sacar adelante. Hay una figura que se llama la reconciliación presupuestaria. Puede utilizarla solo una vez al año y lo puede hacer para sacar ese estímulo. Pero ¿qué pasa luego con el cambio climático? ¿Qué pasa con la reforma migratoria? ¿Qué pasa con las demás? Es decir, necesita empezar a consensuar ahora mismo y tiene experiencia en ello. Por lo tanto, para consensuar necesita que haya la polarización baje y empiecen a tener puntos en común, republicanos y demócratas. Lo que pasa es que no solo depende de él, también depende mucho de lo que quieren hacer los republicanos y hacia dónde quieren ir. Parece que están de acuerdo, corrígeme si me equivoco, al menos el líder republicano está de acuerdo o parece coincidir con la voluntad de Biden de que el juicio político, el impeachment, bueno, si es dentro de 2 meses, mejor que mañana, ¿no? Para entendernos, de estirar un poquito el chicle temporal en este sentido. ¿Son intereses convergentes o hay ahí una coordinación entre Biden y el Partido Republicano no trumpista? ¿Qué crees? Yo creo que son intereses diferentes. Mitch McConnell tiene sus propios intereses a nivel interno. El Partido Republicano está muy dividido. Están los que piensan que no pueden vivir sin Trump. Trump supo ampliar esa base republicana, consiguió 74 millones, consiguió entusiasmo y apoyo casi constante durante estos 4 años y por lo tanto piensan que sin él no pueden seguir hacia adelante. Mitch McConnell es de los que piensa que Donald Trump ha perdido la presidencia, ha perdido la Cámara Baja y ha perdido el Senado después de un solo mandato y eso no ha ocurrido desde principios del siglo pasado. Por lo tanto, Mitch McConnell piensa que hay que seguir adelante sin Donald Trump. Por lo tanto, lo del juicio, lo del impeachment es algo que primero tienen que resolverse entre ellos, ¿no? Internamente. Joe Biden le viene fenomenal. El impeachment significaría que el Senado prestaría toda su atención, todo su trabajo, toda su agenda al impeachment. Y eso ahora mismo no es lo que quiere Biden. Biden quiere sacar adelante sus políticas, quiere mandar un mensaje de unidad a su población, de estímulo, de consenso y además lo ha dicho. En ningún momento ha dicho impeachment sí, impeachment no. Simplemente está en contra de lo que pasó en el Capitolio y son los legisladores los que tienen que decidir el tema del impeachment. Él se ha desligado totalmente. Ajá. Antes de movernos a otros asuntos, muy rápidamente, ¿crees que tiene opciones de salir el impeachment con éxito? Es complicado. Necesitan 17 senadores republicanos en este caso. Lo más atractivo para los republicanos,
pues que una de las sanciones del impeachment es que no se puede presentar Donald Trump a ningún cargo federal y por lo tanto no puede presentarse a presidente, que es uno de los temores por parte de muchos republicanos, que en el 24 él sea otra vez candidato. Yo creo que eso es lo que más les atrae y bueno, es complicado, ¿no? Yo creo que Joe Biden está hablando, está intentando conseguir consensos y dentro de ese consenso a lo mejor también está esa idea de que el país y que Estados Unidos tiene que ir hacia otro lado, porque la imagen que hay, la que ha quedado después de lo que pasó el 6 de enero es bastante humillante, ¿no? Y yo creo que parte del Partido Republicano se llevó las manos a la cabeza, es decir, la han apoyado durante 4 años, se han tapado la nariz durante 4 años, pero han conseguido una reforma fiscal muy importante, han conseguido una desregularización, han bajado los impuestos y eso es mainstream republicano, han sacado adelante su agenda y se han tapado la nariz, pero lo que pasó el 6 de noviembre va en contra de la propia ortodoxia republicana. El Partido Republicano es el partido de la ley y el orden, es el partido que apuesta por los derechos de los estados sobre el gobierno federal, y el 6 de enero en el Capitolio eran los estados los que estaban verificando los votos de sus ciudadanos, por lo tanto para el propio partido iba en contra de lo que ellos creen, ¿no? Entonces intentar desligarse de ello, yo creo que hay una parte importante, ¿no? Pero también hay una batalla interna. Si se aprueba el impeachment, ¿qué opciones tiene el trumpismo de sobrevivir sin Trump habilitado para presentarse a próximas elecciones? El trumpismo, cuando llegó Trump en el 16, no se sabía muy bien si era... si Trump luego fue la causa de todo lo de que pasó o era la consecuencia de que algo venía atrás, ¿no? Yo creo que son un poco las dos cosas. Trump es un poco un síntoma de la debilidad de la democracia liberal en Estados Unidos, y luego fue una causa de un mayor debilitamiento de esa democracia liberal. ¿Por qué llegó Trump? Porque había un desencanto entre los norteamericanos, ese sueño americano ya había desaparecido, esa idea de que sus hijos van a tener más oportunidades que sus padres había desaparecido, la movilidad, que es algo muy característico de Estados Unidos, estaba rebajándose, Washington estaba muy alejado de lo que querían todos los demás, la globalización estaba golpeando a algunos puestos de trabajo, los cambios tecnológicos, puestos de trabajo que desaparecían, cambios demográficos, cambios culturales, son cambios estructurales que vamos viendo a lo largo de todo este siglo, que Donald Trump los interpretó muy bien y dio voz a todos esos desencantados. Lo que pasa es que no ha dado la solución. Por lo tanto, los mismos problemas siguen estando ahí. Las desigualdades sociales y raciales en Estados Unidos siguen siendo muy grandes. Pero Carlota, una pregunta. Biden formaba parte de la administración que no supo detectar estos cambios estructurales que nos estás contando, ¿no? ¿Cómo puede ahora ser parte de la solución sobre esos cambios? ¿Estos 4 años de trumpismo en la oposición para el Partido Demócrata han sido suficientes como para que asimilen este nuevo escenario y que por tanto sean capaces ahora de gestionarlo? Yo creo que nos puede sorprender Biden, que cuando era candidato a las primarias, cuando decidió presentarte en estas segundas elecciones, era el perfil moderado, ¿no? Lo bueno que tenía era que podía unir a los dos extremos tan polarizados, pero por otro lado era más de lo mismo, ¿no? Lleva 40 años en política y sin embargo yo creo que al final puede ser uno de los presidentes más progresistas de Estados Unidos. Y yo creo que viendo las primeras medidas, viendo a la gente que está en el gobierno, creo que puede ser así. Una característica importante de Biden es que durante estos 4 años Biden ha aprendido, ha escuchado y ha evolucionado. Y yo creo que eso se ha ido viendo a lo largo de su carrera política y por lo tanto él es capaz de cambiar y de aprender y de evolucionar, y eso es lo que está haciendo ahora. Y como digo, creo que puede ser uno de los presidentes más progresistas. Distintas casas de análisis proyectan un año con el dólar como mínimo, con el dólar todavía débil. Evidentemente el escenario coyuntural no se ha solucionado porque Biden tome posesión del cargo de presidente, ¿no? Ahí hay 2 grandes polos, evidentemente. El nuclear parece las relaciones con China y sobre todo la competencia, ¿no? Las 2 potencias están ahí viendo por quién finalmente consigue el liderazgo del mundo dentro de 10 años.
¿Qué movimientos prevemos de Estados Unidos? ¿Cómo puede responder China? Y luego también me gustaría, y si lo puedes entroncar también, ¿qué papel puede jugar la Unión Europea dentro de esta discusión a dos, ¿no? No sé si la Unión Europea o los europeos estamos invitados al baile o no. ¿Cuál es tu proyección para los próximos meses en estos movimientos geopolíticos que, claro, tienen que influir al final en cómo se comportan las divisas y los mercados? El gran reto para Estados Unidos y para la mayor parte del mundo es China. Y ahí hay que darle las gracias a Donald Trump porque realmente puso a China como prioridad en su estrategia de seguridad nacional del 2017, dejaba de lado el terrorismo internacional que había guiado la política exterior y de seguridad nacional de Estados Unidos hasta entonces y había puesto a China y también a Rusia como las principales amenazas o retos a los que había que prestar atención. Biden y el Partido Demócrata también ven a China como un rival, pero en sus propias palabras va a haber más competición que confrontación, que es lo que hemos visto con Donald Trump. Además, Trump es un táctico, ha pensado en el corto plazo, es impredecible, ha sido impredecible. Biden no es así, busca una estrategia, buscan ser más sofisticados, saben que hay áreas en las que habrá más competición, saben que van a tener que poner líneas rojas, pero saben también que tienen que buscar otros puntos en común en los que trabajar. Está el tema del cambio climático, está el tema de la pandemia y de las vacunaciones. No pueden no tener en cuenta a China, tienen que sentarse todos en la mesa de negociaciones. Entonces es una estrategia que será muy complicada, pero desde luego hay voluntad por parte de Biden para sentarse, para hablar, para intercambiar ideas. Eso es algo que con Trump no pasaba. Trump borró de un plumazo el Departamento de Estado, la diplomacia y la manera en que se tomaban las decisiones era absolutamente arbitraria. Esto no es lo mismo, eso no significa que vaya a ser fácil. Uno de los temas que yo creo que va a ser más puntiagudos es que para Biden la política exterior vuelve a los valores y a los principios y a los temas y al tema de la democracia y de los derechos humanos. Son puntales de su política exterior y eso con respecto a China va a ser complicado. Está el tema de Hong Kong, está el tema de los uigures y ahí en la administración Biden, tal y como estamos viendo, pondrá por ejemplo una línea roja. Ahí habrá choque. Pero en otros temas, incluso en los temas comerciales, pues yo creo que sí es posible hablar, es posible encontrar puntos en común, pero Estados Unidos sabe que su liderazgo no es el mismo, que no es una vuelta hace 4 años ni a 8 y que necesita Europa. Aquí veniendo a Europa. Hemos escuchado a Biden hablar de una vuelta a los aliados, a los socios, a cooperar con ellos, a que necesitan trabajar juntos, a volver a esa alianza con Europa. Pero no es una alianza como antes, ni es una alianza absolutamente desinteresada. Estados Unidos da un paso y Europa también. Y si lo dan juntos para hacer un frente común a China, mejor. Ese es el primer objetivo de Estados Unidos, trabajar con Europa, traerla a su terreno. También habrá que tener puntos de acuerdo con Europa para ver cómo enfrentar a China, pero el objetivo es enfrentarla juntos. Estados Unidos sabe que ya no es un hegemón, el mundo ha cambiado mucho y necesita aunar fuerzas con Europa y con las like-minded y con otras naciones que piensen como ellos. Unir. Una de las ideas de Biden es hacer una cumbre para la democracia. Es una idea que ha sido criticada, quién es democrático, quién no es, quién va a estar, quién no, pero que quizás después de lo del Capitolio se ha puesto más en evidencia. Unos porque decían que Estados Unidos no puede predicar con el ejemplo y otros que piensan que más que nunca hay que hacerlo, ¿no? Estados Unidos tiene que cuidar y sanar su democracia dentro, pero también puede hablar de democracia fuera. Pero bueno, esto lo que ayudaría también es a poner un poco los puntos en común, ¿no? Abordar la democracia, pero luego aquí hay una derivada que otra vez vuelve a ser China. También es una manera de contraponerse a China y esto ya es a nivel más ideológico. Una última pregunta, Carlota. ¿Qué papel crees o cómo puede impactar en este escenario que nos cuentas de colaboración con Estados Unidos? Porque Estados Unidos quizá lo necesite, pero también da la sensación que Europa está deseando colaborar. Pero ¿qué papel puede o cómo puede impactar en esta futura relación la salida de Angela Merkel? Bueno, parece que era, digamos, la presidenta de los Estados Unidos, ¿no? No sabemos si von der Leyen está
a la altura de llevar una relación así. ¿Crees que puede impactar este relevo en la Cancillería alemana? Seguramente se la va a echar mucho de menos, se la va a echar mucho de menos a nivel europeo y a lo mejor también a nivel de Estados Unidos. Ahora mismo en Washington todos los ojos están puestos en Alemania. Para Estados Unidos es el principal interlocutor, el país principal dentro de la Unión Europea, pero también es verdad que dentro de Estados Unidos son conscientes de que cada vez más hay que negociar con Bruselas, no solo bilateralmente con los países. Es verdad que hay países fuertes, está Francia, está Alemania, pero saben que todo esto tiene que pasar por Bruselas. Yo creo que la idea es que haya un refuerzo de Europa, o sea, del diálogo entre lo que es Bruselas a nivel con Estados Unidos. Y bueno, y eso yo creo que también depende un poco también de nosotros europeos, o sea, nosotros europeos nos tendremos que poner las pilas y tendremos también que dar un paso hacia adelante, porque es algo que llevan esperando los americanos mucho tiempo. Nosotros nos hemos quejado de los americanos cuando Donald Trump decidió que Estados Unidos se apartaba del mundo, cuando pasó el tema de la COVID, resulta que si no estaba Estados Unidos no había nadie que liderara esa gran crisis mundial. Es decir, ahí hay una falta de liderazgo que parece ser que solo cubre Estados Unidos. Por lo tanto, Europa, y parece que es así, que es su voluntad, también tiene que dar un paso adelante y sacar la cabeza y liderar. Pues Carlota García Encina, investigadora del Real Instituto del Elcano, muchísimas gracias por hacer streaming con nosotros en la revista Inversión. Muchas gracias a vosotros. Para completar toda la información que Carlota nos ha trasladado, todo ese conocimiento que ha compartido hoy con nosotros sobre Estados Unidos, quiero recomendarles que lean a Carlos Laró esta semana en las páginas de nuestra revista. Él escribe que es necesario un nuevo modelo demoliberal y que tiene que nacer precisamente desde la Casa Blanca. Así que señala un reto inmediato para Joe Biden, que también se infiere de la conversación que ya hemos tenido con Carlota, que es que el primer e imprescindible paso que tiene que tomar Joe Biden para recorrer ese camino hacia este nuevo modelo es revertir todos los errores y toda la estrategia que Donald Trump ha desplegado, o más bien no ha desplegado, sobre la contingencia de la pandemia de coronavirus. Bien, pues este ha sido el análisis sobre la situación, sobre los 100 primeros días de Joe Biden, de su papel en el mundo y de su impacto en la economía y en los mercados. Como siempre, gracias por el privilegio de su tiempo y hasta la próxima.